Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva semana del estudio de Ven, Sígueme. Hoy estamos estudiando la sección 45 de Doctrina y Convenios. Tenemos muchos temas súper chéveres. Estamos hablando de las señales de los tiempos, pero a no estar asustados por eso, a anhelar la segunda venida de Jesucristo. Y un detalle súper chévere hacia el final es que vamos a estar conversando sobre la tierra prometida, ¿dónde está? Así que no dejen de verlo. Preguntas para el estudio de la familia y de esta semana. El manual tiene algunas muy buenas, basado en los temas que hemos estado estudiando. ¿Cómo me preparo yo y cómo se prepara mi familia para la segunda venida? ¿Qué estoy haciendo para recibirlos con los brazos abiertos y no con las manos en la cabeza? Cuidando que no me caiga algo. Yo soy Daniel Ampudialazo. Empecemos. Muy bien, estamos estudiando esta semana la sección 45 de Doctrina y Convenios y solamente es una sección para toda la semana, así que hay que administrar cómo vamos a ir leyendo cada parte durante la semana. Es una sección súper chévere para los que nos gustan los temas medios apocalípticos, puede ser una de las favoritas. Ahora, hay muchos que suelen tener reprensión o un poco de temor, un poco de, podríamos decir, miedo hacia estos temas. Y no debería ser tan así. Durante el desarrollo de la lección vamos a conversar de algunas cosas sobre esto. Y me gusta muchísimo cómo lo aborda el manual del estudio individual y familiar de Ven, Sígueme. Y me gustaría que empecemos leyendo del manual. Así que vamos al manual. La introducción del manual dice lo siguiente: vivimos en tiempos peligrosos y eso puede turbarnos. Incluso los discípulos de Jesús, cuando le escucharon profetizar las calamidades que tendrían lugar en nuestros días, se turbaron. Los primeros santos en Kirtland, Ohio, también se turbaron por los tiempos peligrosos en los que vivían. Entre otras cosas, había muchas noticias falsas y disparates que estaban socavando el mensaje del Evangelio. Sin embargo, la respuesta del Señor entonces y ahora es: no os turbéis. Es cierto que hay iniquidad, pero también hay evidencia de que Dios está apresurando su obra. Es cierto que se ha predicho que hay peligros que precederán a la segunda venida y debemos estar al tanto de ellos, pero no son solo advertencias de peligro, también son señales de que las promesas de Dios están por cumplirse. Quizás es la razón por la que Doctrina y Convenios 45, una revelación que describe muchas de estas señales detalladamente, se recibió para la alegría de los santos. Como les dije, esa introducción del manual me gusta mucho porque es casi que un resumen de todo lo que vamos a tratar y conversar hoy, y lo hace de una forma optimista. La palabra no sería relajado, tal vez, sino de un buen sentir, de un bienestar al aprender y al entender estos conceptos de los que vamos a hablar hoy. Algunas escrituras pueden sonar fuertes, no importa, nosotros sabemos dónde hemos puesto nuestra esperanza. Vamos a el versículo 2. Dice lo siguiente: y de nuevo os digo, escuchad mi voz, no sea que la muerte os sobrevenga. A la hora en que menos lo penséis, el verano habrá pasado y la siega habrá terminado y vuestras almas estarán sin salvar. Hablamos ya, lo conversamos creo que incluso en un par de ocasiones, brevemente, y vale la pena recalcarlo. Yo le aprendí esto a mi presidente de misión, J. Romeo Villarreal, crédito para él. Él, cuando estábamos en la misión, nos enseñó: si una persona fallece por la razón que sea, si una persona muere, para esa persona llegó la segunda venida. Su etapa de probación terminó, pasó. Entonces, me gusta mucho que este versículo, la forma en la que lo aborda, y fíjense cómo empieza, dice:
De nuevo os digo, como muchas de las secciones de Doctrina y Convenios empieza diciendo, escúchenme, soy Jesucristo. Y esta dice, de nuevo os digo, lo dice, lo repite, lo vuelve a decir, escuchad mi voz, no sea que la muerte os sobrevenga. Ahora, la advertencia no es cuidado, se mueren. La advertencia es cuidado, se mueren sin estar preparados. A la hora en que menos lo penséis, el verano habrá pasado. Y la siega habrá terminado, y vuestras almas estarán sin salvar. Esta introducción a mí me dice el Señor, yo lo comprendo, como que Él dice, pongan atención, cuidado, se mueren sin salvarse, hay que estar listos, les voy a decir cómo. Escuchen, pongan atención. Ok, y entonces tenemos una linda introducción del manual, tenemos una linda introducción de las escrituras. Pasemos a ver los siguientes dos versículos, los versículos 3 y 4. Escuchad al que es vuestro intercesor con el Padre, que aboga por vuestra causa ante él, diciendo, Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó, en quien te complaciste, ve la sangre de tu Hijo, que fue derramada, la sangre de aquel que diste, para que tú mismo fueses glorificado. Como siempre, es un poco difícil leer estas escrituras y no emocionarse un poquito. Ah, aquí vemos el primer motivo para tener paz en medio de las señales de los tiempos. Jesucristo, como se declara en el versículo 3, es nuestro intercesor. Ahora, ¿qué significa la palabra intercesor? Es una buena pregunta para hacer en la familia. Se declara, podemos hablarlo con nuestra esposa, con nuestros hijos, se declara a Jesucristo nuestro intercesor. ¿Qué significa eso? Y a mí me gustaría mucho que primero, antes de ir a analizar un poco más qué significa, ir a la guía para el estudio de las escrituras, ir a analizar otras cosas, primero obtengamos nuestro entendimiento. Jesucristo es nuestro intercesor. ¿Qué entendemos por eso? Para mí, cuando yo escucho intercesor, es alguien que se pone en medio, alguien que interviene, alguien que va a hablar a favor de nosotros. Ese es mi concepto, aún antes de revisar otras escrituras y otras cosas. Ahora, este intercesor, yo no lo imagino, no sé ustedes, como un referee. Yo no lo imagino como que hay dos personas entrándose a puñetazos y que estén medio a ver qué pasa. O pitando, parando el partido, alguna cosa. Yo no lo imagino así, porque nuestra vida no es una lucha en contra de Dios. Ahora sí, vamos a ver otras escrituras. Y si nosotros vemos la nota al pie donde dice intercesor, nos manda Doctrina y Convenio 62, versículo 1, y lo vamos a leer. He aquí, escuchad, oh élderes de mi iglesia, dice el Señor vuestro Dios, sí Jesucristo, vuestro intercesor, que conoce las flaquezas del hombre y sabe cómo socorrer a los que son tentados. Disculpen la emoción. Jesucristo es nuestro intercesor en el sentido de que Él sabe cómo somos, conoce nuestras flaquezas, dice la Escritura, conoce nuestras debilidades, sabe de qué pie cojeamos, sabe cuál es nuestro talón de Aquiles. Y eso quiere decir que Él sabe cómo ayudarnos en nuestras diversas tentaciones. ¿Se acuerdan lo que les decía? Jesucristo yo no lo veo como un referee que está ahí entre el Padre Celestial y nosotros. No se trata de eso. ¿De qué sí se trata? Él nos defiende de la tentación. Él nos defiende del pecado. Sabe cómo ayudarnos en el momento en que somos tentados. El momento en que vamos a cometer un error. Sabe nuestras debilidades. Bueno, entonces esa escritura es la referencia cruzada. Nosotros podemos ver también en la nota al pie que se nos manda la guía para el estudio de las escrituras al tema abogado. Veamos qué dice. Abogado, véase también Jesucristo,
Jesucristo es nuestro abogado para con el Padre y aboga por nuestra causa ante Él. Jesucristo es nuestro abogado para con el Padre. En Juan, Primera de Juan 2:1 y Doctrina y Convenios 110:4. Jesús intercederá por todos los hijos de los hombres. Jesús logró la victoria sobre la muerte, dándole ello poder para interceder por los hijos de los hombres. Soy vuestro intercesor ante el Padre. Jesucristo aboga por nuestra causa. Que vemos varias escrituras que se recolectan en la guía para el estudio de las escrituras que hablan sobre lo mismo. Jesucristo intercede. Entonces ya vimos en la escritura de Doctrina y Convenios, que me gustó mucho analizarla, cómo Jesucristo nos ayuda porque nos conoce y Él también aboga por nuestra causa ante el Padre. Y lo que le da el poder para hacer eso es que Él resucitó. Y nosotros conversamos bastante sobre cómo se relacionan la resurrección y la gran expiación que Jesucristo llevó a cabo, cómo se relacionan la una con la otra, con nosotros y nosotros con el Padre. Y si se les olvidó o si quieren aprender un poco más de eso y no lo han visto, pueden chequear el video que está en el canal sobre cuando hablamos acerca de la Pascua de Resurrección. Está en dos partes y aparte también tenemos un tema en el canal que habla sobre la expiación. Lo pueden encontrar como una conversación sobre la expiación y ahí ahondamos en ese tema. Si lo quieren revisar, pueden ir a verlo. Ahí está. Muy bien, pasemos ahora al versículo 11. Seguimos en la sección 45, que es la única sección de esta semana. Dice lo siguiente: Por tanto, escuchad unánimes y dejad que os muestre mi sabiduría, la sabiduría de aquel que decís es el Dios de Enoc y de sus hermanos. Ok, me gusta bastante esta escritura porque se nos manda a escuchar, que ya lo hablamos al principio, cuando hablamos de los primeros versículos, pero añade esta palabra unánimes. Escuchad unánimes y dejad que os muestre. Se nos invita a escuchar, pero se nos invita a escuchar juntos, como pueblo de Dios, como familia, como individuo. Yo debo asegurarme que mi familia escuche, que escuchemos unánimes, que escuchemos con el mismo afán, con el mismo interés, con el mismo gusto. Tengo que asegurarme que eso pase en mi familia. Como unidad, en mi barrio, rama, estaca, quórum, lo que clase, lo que sea, tengo que asegurarme de invitar a todos a escuchar unánimes. Ahora, ¿para qué? ¿A escuchar qué cosa? Y dejad que os muestre mi sabiduría. Este dejad hace énfasis en que es una invitación. Nuestro Padre Celestial no nos obliga, no nos forza. El albedrío está implícito en cuando Jesucristo dice, dejad que os muestre. Si Él quisiera, Él podría forzarnos, obligarnos, hacernos ver que no hay otra sabiduría que su sabiduría, que no hay otro camino que nosotros, que la cabeza no nos da como le da a Él, que nosotros no razonamos como Él, que no entendemos, que no sabemos. Pero Él no hace eso. Entonces, la sabiduría que nosotros decimos que es del Dios de Isaac, de Abraham, bueno, perdón, de Enoch, según la escritura, pero el Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob, eh, el Dios de los antiguos israelitas, el Dios de los judíos, Él nos invita. Qué chévere, me parece súper chévere porque Él no invade en nuestra capacidad para decidir, sino que permite que nos desarrollemos. Y así se nos puede contar como obra justa, porque hemos decidido escucharle y aprender su sabiduría. Muy bien, vamos ahora al versículo 19 y veamos lo que dice. Mas en verdad os digo que la desolación vendrá sobre esta generación como ladrón en la noche, y este pueblo será destruido y dispersado entre todas las naciones. Ok, aquí
Esta revelación se da en paralelo con las cosas que Jesucristo habló a sus antiguos discípulos, como lo aprendimos en el manual. Esto se dio, Jesucristo lo dio a sus discípulos y en esta época moderna, Jesucristo la revela a través de José Smith al pueblo de la iglesia. Entonces ahí vemos el multipropósito. Hay partes de estas profecías que se cumplirían literalmente, que son cosas que les pasaría al pueblo judío o a los creyentes, a los cristianos de la época. Pero hay muchas de estas cosas que su cumplimiento es a futuro. Y esto lo vemos aún desde las profecías de Isaías. Isaías tenía una dualidad de cumplimiento. Habían cosas que se cumplirían en los reinos y en las cosas que pasaran por esos días, pero se cumplirían así y adicional tendrían un cumplimiento espiritual de los tratos de Dios con el hombre. Entonces, como les decía, se cumplen de diversas maneras en diversos tiempos. Incluso nosotros podemos sacar paralelos de cómo se cumplen específicamente en mi vida, en la vida de mi familia, en el progreso de mi barrio, de mi coro, de mi clase, de muchas, muchas maneras. Entonces, aplicamos las escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción, como ley y su familia, y utilicemos esta escritura. Dice que vendrá una desolación sobre esta generación como ladrón en la noche. Hemos escuchado muchas veces esta expresión. La hemos escuchado también para anunciar la venida de Jesucristo. Nadie sabe el día de la hora. Él vendrá como ladrón en la noche, el día que no sabemos. Hablamos ya hace un rato que nosotros tenemos que estar preparados porque no sabemos qué día me muero yo. No sé, no sé cuándo va a pasar. Y para esa persona, si no está lista, no puede ser salvo. Combinándolo con lo que hemos aprendido ahora, yo tuve una conversación súper, súper chévere con mi mamá. Eh, Sentí la inspiración de hablar con ella en preparación para esta lección y no estaba seguro de qué iba a conversar con ella, solo que tenía que hablar. Y salió y ella me enseñó algunas cosas que me gustaron mucho y que ahora las comparto con ustedes. Ella me decía, crédito, Cecilia Lazo, de Apodia. Ella me decía, nosotros tenemos etapas en la vida, no solamente el día que llega la muerte es el día en que se acabó todo, o el día que llega Jesucristo, el día que se acabó todo. Ella me decía, yo tuve mi etapa como hija. Mis abuelos, es decir, su papá y la mamá de mi mamá, ninguno de ellos están ya en esta vida. Lo conversamos cuando estuvimos hablando acerca de la resurrección, yo hablé un poquito sobre ellos. Bueno, mi mamá me decía, como ellos ya no están en esta vida, mi etapa de probación como hija pasó. Es una etapa que ya se terminó. Entonces, aun cuando, estas ya son mis palabras, interpretando lo que ella me enseñó. Fin de la cita, en otras palabras. Aun cuando ella sigue viviendo, mi mamá está bien vivita, sigue sirviendo, sigue ayudando y sigue siendo una bendición para muchos de nosotros. Ella ya no está en esta vida como hija. Por tanto, su probación, su etapa, no solo su vida, sino su probación como hija pasó, ya terminó. Y su oportunidad para ella servir, ayudar, eh, su relación con sus papás, todas las cosas que involucran la vida de hija, el aprender de ellos, el ayudarles, todas esas cosas pasaron ya y se acabaron. En ese sentido, la segunda venida vino para ella en su etapa como hija. Se acabó. Entonces, esta advertencia que hace el Señor, que la desolación vendrá como ladrón en la noche, no sabemos el día ni la hora. Yo no sé en qué momento termina mi probación como hijo, como papá, como maestro, como consejero de un obispo que fui. Y para ustedes, pregúntense, ¿qué etapas de mi vida ya terminaron? ¿Qué probación ya terminó? ¿Qué hice con eso? Y ese es un afán que yo puedo tener como un análisis, no para torturarme, no para destruirme, ojalá. No es eso lo que les estoy sugiriendo,
sino para tener un análisis claro, ok, sabiendo que eso ya pasó ahora, en este tiempo, ¿cuál es mi probación? ¿En qué estoy siendo probado ahora? ¿Cuál es mi momento, mi etapa, mi llamamiento? ¿Qué es por lo que tengo que dar cuenta ahora? ¿Qué estoy haciendo con eso? No sé en qué momento, como ladrón en la noche, como dicen las escrituras, no sé en qué momento se va a terminar. Así que estoy haciendo todo lo que debo hacer como líder, como hermano. Y cuando digo como hermano, estoy hablando de la familia, como hijo, como papá, cómo me estoy manejando. Y seguramente yo, de pensarlo en un ratito nada más, encontré varias formas en las que no estoy listo todavía, no estoy preparado. Así que si se cierra una de estas etapas, no quisiera tener arrepentimientos de lo que no hice, de lo que debía hacer. Ninguno de nosotros. Piensen, pregunta otra vez para ustedes, para su familia. ¿Cómo me estoy preparando con lo que estoy viviendo ahora? ¿Estoy listo? ¿Estoy, estoy tranquilo? ¿Que estoy haciendo suficiente? ¿Estoy haciendo bien? Y vamos a encontrar muchas cosas. Hay muchas cosas que tengo que cambiar, que solucionar, que corregir. Y no quisiera que se piense de alguna forma que porque yo enseño un principio, yo soy perfecto en eso. Porque no es así. Y en la misma lucha estamos todos. Así que avancemos. Vamos a leer ahora algunos versículos. Vamos a leer del 26 hasta el 29. Acompáñenme en la lectura, por favor. Y en ese día se oirá de guerras y rumores de guerras, y toda la tierra estará en conmoción, y desmayará el corazón de los hombres, y dirán que Cristo demora su venida hasta el fin de la tierra. Y el amor de los hombres se enfriará y abundará la iniquidad. Y cuando llegue el tiempo de los gentiles, resplandecerá una luz entre los que se asientan en tinieblas, y será la plenitud de mi evangelio. Mas no lo reciben porque no perciben la luz y apartan de mí su corazón a causa de los preceptos de los hombres. Ahí tenemos un gran ay. Si nos ponemos a pensar, estas profecías las dio Jesucristo a sus discípulos, a sus apóstoles, las dio José por revelación, las dio Jesucristo a través de José por revelación a los santos por allá por los años 1830 y algo. Y las estamos aprendiendo nosotros. Alguien podría pensar, no pasa nada. Vienen hablando de que se acaba el mundo desde hace cuánto. Ahora, dos partes para eso. Número uno, ya dijimos que para el individuo hay etapas. Se terminan esas etapas, es como que viene la segunda venida. Se muere la persona, se terminó, se acabó. Entonces, hablando un poco de estas profecías, que no deberíamos pensar, y hay esta advertencia en las escrituras, no deberíamos pensar, el Señor demora su venida. Comed, bebed y divertidos. Mientras tanto, ¿ok? Saquemos eso de nuestra mente, de nuestro corazón, preparemos, como ya lo hemos hablado.